Comencemos por definir la microeconomía. No, más allá no quiero profundizar demasiado en el tema, me parece que ustedes pueden buscarlo y leerlo en el libro, es bastante claro, pero sí esto amerita mínimamente decir dónde nos vamos a ubicar. Primero entender de que cuando hablamos de microeconomía estamos hablando de uno de los enfoques de la economía, ¿sí? Que en principio vamos a decir que son dos, la macro y la microeconomía. Bueno, esta materia trata sobre microeconomía. Podemos decir que la microeconomía es el enfoque económico que se ocupa de estudiar el comportamiento de los agentes económicos en forma individual, ¿sí? Es decir, estudiamos la familia y su relación con la empresa, ¿sí? O la empresa en su relación con los proveedores de factores productivos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a enfocar en los agentes y obviamente cómo confluyen en algo que llamamos mercado. Entonces, para poder clarificar un poco esto que estoy diciendo, les voy a enunciar los principales temas que vamos a ir viendo, ¿sí? Si lo pudiéramos englobar en grandes temas, serían estos. El mercado, los mercados en general son todo. Uno podría hablar, yo les decía, la micro se enfoca en el estudio del comportamiento de los agentes económicos individuales, es decir, el consumidor, la familia, la empresa, diferentes formas de mercado, etc. ¿Sí? Entonces, mercado siempre es el lugar donde van a terminar confluyendo estos agentes. En el mercado se van a reunir las familias y las empresas para operar bienes y servicios, se llama el mercado de bienes y servicios. Después yo les decía, en un momento les mencionaba, que la empresa también va al mercado como demandante, se transforma en demandante cuando se trata de factores productivos, ¿sí? El mercado de factores. Esto uno lo ve en el flujo circular de la renta, ¿sí? Ese famoso gráfico que nos ubica un poco todo este funcionamiento y los flujos. Y también vamos a tener diferentes formas de mercado, ¿sí? Entonces, en micro nosotros vamos a estudiar la oferta y la demanda, la vamos a desmenuzar a ambas fuerzas y vamos a ver cómo interviene y cómo interviene el Estado en esta relación que existe, porque acá ya empezamos a complejizarlo a diferencia de lo que se sabía, lo que sabían ustedes de antes. Acá le tenemos que agregar un poco más de realismo al modelo. Y cuando le agregamos realismo vamos a poner intervenciones del mercado o fallas en los mercados, ¿sí? Que intervienen la operatoria limpia y libre de la oferta y la demanda, tal cual la describía Adam Smith. Entonces vamos a ir hacia eso también. Y formas de mercado, vamos a ver que hay diferentes formas de mercado, valga la redundancia, como la competencia perfecta, que es a la que uno en forma teórica más acude, pero también tenemos el monopolio, porque el mercado tiene su forma imperfecta, ¿no? Y dentro de las imperfectas vamos a estudiar monopolio, oligopolio, competencia monopolística. Después hay un tema que es bien específico, que es elasticidad, que uno lo estudia siempre sobre las curvas de demanda o de oferta, por eso lo coloco en segundo lugar. Siempre tenemos que repasar primero y ver mercados para ver elasticidad. Y después podemos estudiar al consumidor, y lo vamos a estudiar, la economía de la empresa, producción, costos y beneficios, y esos son los principales que uno podría llegar a englobar, ¿sí? Vamos a algo bien elemental. Cuando hablamos de economía, hablamos de qué. ¿De qué? Esa es la pregunta. Tenemos necesidades por un lado. ¿Quiénes? Los humanos, ¿sí? El ser humano como ser económico. Tiene necesidades. Y no solamente como ser económico, también como ser viviente, ¿no? Necesidades vitales para poder vivir. Entonces, estas necesidades nosotros decimos que son ilimitadas, ¿sí? Por otro lado tenemos los recursos, obviamente, para poder satisfacer esas necesidades, es decir, ¿qué genero para poder aplicarlo a las necesidades esas? Yo le decía, las necesidades son ilimitadas, no tengo límite de necesidades, quiero todo, sin embargo los recursos sí están limitados. Cuando hablamos de recursos podríamos decir que estamos enfocándonos en los factores productivos, ¿sí? Todo esto conforma lo que denominamos el problema económico fundamental, ¿sí? Porque tenemos recursos escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Tengo una restricción y una variable que no tiene límite, ¿sí? Entonces, de acá se desprende el problema económico fundamental, que se va a materializar en tres problemas fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir?
¿Qué producir? Se trata del bien o el servicio, ¿sí? El qué sería el objeto, no en forma física tangible, puede ser intangible también. ¿Cómo producir? Tiene que ver con la técnica que yo voy a aplicar. Esa caja negra que es la empresa, ¿sí? En el cual entran lo que llamamos los inputs y sale el output, que sería el producto, el qué, ¿sí? Acá dentro de esta caja negra yo utilizo técnicas y tecnología para producir. ¿Sí? Ese conjunto de herramientas que me hace combinar los factores productivos de determinada manera o de manera tal que llegue a producir una determinada cantidad de, el producto, ¿sí? La técnica. Obviamente que también una determinada cantidad y una determinada forma o cuantificación monetaria de esa cantidad, porque también tiene el componente monetario. ¿Para quién? ¿Quién es el destinatario de mi producción? ¿Quién va a consumir lo que yo vendo? ¿Sí? Pareciera que todo se trata de elegir. Y bueno, de alguna manera acá lo que los estoy invitando es a que den una lectura de temas que ustedes ya han visto y que tienen que ver con el costo de oportunidad, ¿sí? Y esto de resignar. Entonces, resignar, ahí tengo, y costo de oportunidad. Porque cuando elijo, estoy resignando, cuando elijo una opción, estoy resignando otras opciones. Y esas opciones a las cuales resigno, ustedes saben que se define, se llama costo de oportunidad, y esa es la definición de costo de oportunidad. Es aquello a lo que resigno por elegir. ¿Sí? Entonces, todo esto obviamente lo ampliarán ustedes porque es un repaso de temas que ya vimos. Y acá esto nos llevaba a la frontera de posibilidades de la producción, que es una curva que me muestra la relación de intercambio mediante la cual produzco eficientemente, combino recursos, ¿sí? Combino factores productivos de manera tal que produzca eficientemente. Todo punto sobre la curva es eficiente, todo punto a la derecha de la curva es inalcanzable y por debajo de la curva, es decir, el sector izquierdo de la curva es ineficiente. Es decir, me están sobrando recursos. Entonces, este es un tema que deberán repasar. Para esto les pido que lean la unidad 1 de Mochoni Becker, el libro ampliado, ¿sí? No la versión de secundario, sino el libro grande de economía de Mochoni Becker. Así que de esto se trata el breve recorrido introductorio que vamos a ver en este video.